Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar la plática Cambios de paradigma en la abstracción contemporánea en América Latina. Tenemos en el panel a Cecilia Fajardo Gil, curadora especializada en América Latina, con los artistas mexicanos Omar Barquet, Georgina Bringas y Perla Krause. ¿Aló? Bueno, no sé, creo que me voy a parar porque estoy intimidada por esta pared de símbolos aquí y me siento muy lejos del arte que está allá del que quiero hablar. Bueno, gracias por estar aquí. En medio de la feria es complicado a veces extraerse de lo que está ocurriendo allá afuera. ¿Me escuchan? Sí, ok. Bueno, es un honor estar con Georgina, con Perla y Omar. Ellos, básicamente, yo tengo desde el 2010 pensando de una manera bastante seria el tema de la abstracción contemporánea. Esto surge originalmente por el hecho de que cuando uno mira, yo soy historiadora del arte, aparte de ser curadora y escribo y etcétera, arte contemporáneo. Pero siempre se crea una tendencia a crear como formas muy esquemáticas y limitadas de mirar ciertos periodos históricos. Nosotros hemos llegado a un momento ahora, hubo una época que era la época del muralismo mexicano, después hubo la época del Torres García, el mapa invertido, y después viene la época, entonces estamos ahorita divagando entre el modernismo, especialmente el brasilero, y el venezolano, el arte cinético, lo que se entiende como el arte geométrico, y eso se ha transformado como la gran manera en que América Latina ha entrado de alguna forma en el canon de la historia del arte universal. Entonces, ¿qué ocurre? Esa forma de arte se ha popularizado académicamente en el mercado y todo, y ha generado como una especie de muro en el cual cuando se piensa en abstracción, se piensa principalmente en abstracción geométrica cuando es un solo pequeño campo de la abstracción, y cuando se piensa en la abstracción contemporánea se piensa como algo que de alguna manera pudiera derivar de ese espacio, o que su función principal es ser apolítica o ser decorativa, ser comercial. Ha habido toda una cosa, y eso tiene mucho que ver con el hecho que estamos viviendo un momento en que se considera mucho que lo contemporáneo pasa a través de lo político que está representado a través del lenguaje, como la fotografía, como el video, cierto tipo de escritura. El tema es que yo siento que fundamentalmente la abstracción se ve a través de un estereotipo. Nosotros no nos preguntamos suficientes preguntas acerca de la naturaleza de la abstracción. Cuando yo empecé mi investigación era para tratar de entender cuál es el legado, quiénes son las personas que hoy en día están trabajando con abstracción, dónde estamos llegando. Y ahora como literalmente abrir una cosa infinita que me ha llevado a lo largo de los años, se creó un website que se llama abstractioninaction.com, y ahora un libro que va a salir este año que se llama Remains Tomorrow, Restos y Mañana, temas de la abstracción contemporánea latinoamericana. Está dividida en temas justamente para sugerir que en vez de sencillamente remitirnos a un problema estético, nos hagamos preguntas un poquito más importantes acerca de eso. Yo quisiera leerles una de las preguntas que yo me he estado haciendo desde hace cierto tiempo, a las cuales responde esta investigación. Este libro es un libro que contiene casi 290 artistas, podría contener 500 artistas interesantes, aquí hay varios, entre ellos los que están aquí en el panel, está Ricardo acá, está Magali Lara, o sea, es un libro que contiene muchas personas. Entonces hay preguntas tan básicas como ¿qué es la abstracción? ¿Qué es la abstracción contemporánea? ¿Cuándo es que el arte moderno se transforma en contemporáneo o el artista moderno se vuelve un artista contemporáneo? ¿Qué constituye el deseo o la voluntad o el impulso al abstracto? ¿Puede la abstracción ser uno de los lenguajes multidisciplinarios de un artista que no lo defina como una categoría? O sea, que en algún momento dado un artista puede jugar con la abstracción y en otro momento no serlo, que sea parte de su vocabulario. ¿Cómo podemos entender la abstracción en el campo del arte contemporáneo? ¿Qué contribuye al arte contemporáneo? ¿Tiene desventajas en relación a la figuración? ¿Podemos hablar de un tema en relación a la abstracción?
qué tipos de operaciones simbólicas, estéticas o conceptuales de libertades específicas ofrece la abstracción como lenguaje, qué tipo de agencia puede ser lograda a través de lidiar con temas contextuales específicos como por ejemplo género, temas políticos, temas sociales, temas como la violencia, temas como del día a día. ¿Puede la abstracción lidiar de esta manera? Y podemos mediar el tema de los fracasos, de la utopía, del modernismo, que está asociado y que se asocia a la abstracción. ¿Qué es lo que define la abstracción? ¿El mercado? ¿O son los artistas capaces de contrarrestar a esta idea? Entonces, para mí, el tema principal es que hay que absolutamente pelear a una idea de una abstracción genérica. Cuando uno habla en términos genéricos, el feminismo, un concepto genérico, lo conceptual, es una de las maneras más grandes, más fáciles de denigrar cualquier cosa que uno pueda hacer. Todo es específico y al final mucha de la abstracción tiene que ver al fin y al cabo con la especificidad en la cual ha sido construida. Y entender también que la abstracción tiene una naturaleza que es elusiva y que contiene múltiples realidades y que no son normalmente definibles. Y yo creo que nosotros hemos tenido siempre una actitud un poquito extraña ante la abstracción, justamente por ese carácter elusible, pero ese carácter justamente es el que nos permite cierta libertad. La otra cosa que quisiera pensar es que en realidad para mí personalmente el arte abstracto puede ser profundamente conceptual, puede ser completamente performático, puede ser un arte completamente político, es profundamente experimental. Claro, yo también distingo qué es lo que me interesa de lo que no me interesa. O sea, a mí me interesa que tenga un carácter experimental. Y definitivamente este concepto de la idea de lo geométrico como una forma de arte mental que se transforma en algo que es fácil de convivir con él, cosa que no es cierta, es un modelo cartesiano, donde dividimos la mente del cuerpo. Entonces cuando dividimos la mente es la abstracción geométrica, el cuerpo está por otro lado. Por eso nosotros no hemos todavía hecho revisiones suficientes de lo que hace la abstracción informal. Y yo quisiera más bien buscar un modelo más fenomenológico como el Merleau-Ponty, que coloca al cuerpo en el centro de la conciencia, donde la conciencia de este cuerpo puede ser también conceptual y puede ser sensual. O sea que entonces yo quisiera que ustedes tengan en la mente un poquito de apertura más bien para poder pensar que la abstracción es un ejercicio profundamente contemporáneo, profundamente abierto y que además pensemos, por ejemplo, en algo, una imagen, no sé, de las noticias, lo que sea. Cuando la realidad que nosotros reconocemos está completamente significada, está completamente colonizada, está sobredicha, está sobre todo, si un artista decide en un momento dado escoger un lenguaje que permite hablarle de esa sobresignificación, de esa sobresaturación de sentido, que además ha sido asignado por un sistema que es colonial, que es patriarcal, que nos domina, que nos genera, nos embota, entonces existe una posibilidad de hablar de una manera más tangencial, más sutil, un poco más velada, de ciertos problemas. Entonces, yo quisiera rápidamente mostrarles algunas imágenes para pensar en algunos de estos temas y para entender un poco qué tipo de vocabulario artístico es el que estoy pensando, para después entonces concentrarnos un poco desde la obra de ellos en pensar la abstracción de una manera específica. Estos son sencillamente 3 ejemplos. Lamentablemente yo no sé si ustedes pueden ver los nombres de los artistas que están acá. ¿Se pueden ver? ¿Sí? Este es un capítulo que se llama De lo moderno a lo contemporáneo. Tienes a León Ferrari, tienes a Carmela Gross y a Beatriz Zamora, que es una artista mexicana. Para mí ha sido muy interesante tratar de pensar cómo artistas que comenzaron a trabajar desde los años 70 o 60 a veces, se transformaron en gente que siguieron experimentando en sus lenguajes, de manera que su obra se fue transformando en una forma de pensar en la abstracción que para mí fue como el gran puente hacia lo contemporáneo. Aquí hay otros ejemplos
ejemplo, como Ana María Maiolino, con sus obras cosidas y con su relino, que son profundamente, digamos, vienen de una especie de domesticidad conceptual, por decirlo así, o una persona como Raquel Rabinovich, que trabaja, por ejemplo, el monocromo. El monocromo es una de las formas más excéntricas de la historia del arte. Muchos artistas en algún momento de su vida han trabajado en monocromo, porque es algo, y no significa que es mudo, que es un arte que no puede decir nada, tiene una gran profundidad, pero se dice a partir de una superficie de un solo color, y no se puede decir que es moderno, que es contemporáneo, que es post, que es viejo, o lo que sea. Por ejemplo, un artista que se llama María Carmen Perlinguero, que fue una artista conceptual en Brasil, que hace estas obras extrañas, me mezcla pelos y son como entre escatológicas y preciosas o por ejemplo, Eugenio Espinosa, esta es una obra de los 70, que es un artista que en los años 70 se trató de ser controversial acerca de la cuadrícula y de los penetrables de Jesús Soto, del dominio del cinetismo en Venezuela, y aquí él hace la negativa moderna, que es una cuadrícula que cuando tú caminas sobre ella la vas desordenando, o sea, la cuadrícula va desapareciendo, o por ejemplo aquí en que es un ethnic picnic que lo hizo en un museo donde me invitó, hicieron un evento público, me invitaron a la gente a comer sobre la cuadrícula quedó con los vasos, la comida, las manchas del vino y todo eso, un poco para realmente seguir retando la idea. Después hay todo un campo del arte contemporáneo que se dedica a criticar a la utopía del modernismo, esa herencia que nosotros tenemos, porque el problema de la utopía es que nosotros estamos constantemente viviendo en nostalgia hacia el pasado. Cuando no sé qué, ahorita por ejemplo vi la exposición de Felguerés, es la exposición más majestuosa, salió, se depositó en esa sala, está presentado realmente para que ese relato del modernismo se imponga de una manera realmente muy fuerte, pero esos relatos de alguna manera fracasaron profundamente. O sea, ¿cómo podemos pensar en eso? Por ejemplo, Alexander Apóstol, que está hablando, digamos, además del fracaso de Venezuela político, o por ejemplo Marcelo Cidade, que está hablando del neoconcretismo a partir de la pobreza en Brasil. Estas son las cobijas que se utilizan para arroparse a los indigentes en la calle. O por ejemplo Pepe López, que va a la costa de Venezuela y pinta los tambores africanos con motivos cinéticos, o esto que son bolsas que te dan en el supermercado, que ya no existen básicamente en Venezuela, y arma obras cinéticas a partir de cosas de desecho. Felipe Mujica, que trabaja con esta suerte de cortina, que también piensa con esta idea del marco del cuadro, la estructura geométrica, se transforma en una cortina, algo que divide el espacio, pero que es flexible, que se refiere a lo doméstico. Son todas como formas de alguna manera de pervertir. O Amalia Picas, que con esta obra hacen esta suerte de performance donde mueven estas formas y se refieren específicamente a momentos de la historia de la dictadura de Argentina. O Sergio Dada, que se refiere al núcleo de Elio Tizica para hablar, dice, el núcleo después de Derrida, y las imágenes que colocan todos estos paneles monocromos amarillos son imágenes de la miseria que vivimos de las favelas o de los ranchos Hay otro que se llama el diálogo de la abstracción perceptual, que yo he tenido que de alguna manera también enfrentarme a mis propios prejuicios, porque a mí toda la vida me ha gustado la abstracción, pero soy una persona muy política. Y esta ha sido parte un poco de la investigación, y también entender que hay ciertos fenómenos que tienen que ver con la mirada, con proponer cómo extender la imaginación de la mirada más allá de lo visible. Y eso es lo que yo llamo como un ejercicio de la abstracción perceptual, en donde tú sigues de alguna manera persiguiendo un problema que es más óptico. O por ejemplo, Magdalena Fernández, que es una artista que ha trabajado muchísimo el tema de la modernidad venezolana, ha rendido homenaje a Tizica, a Soto, a Guedo, a todos. Y ahorita con el tema de Venezuela ha hecho estas obras que son una serie de pinturas móviles, en donde por ejemplo, es un performance del pan, en donde invita a la gente interviene entrando y agarrando el pan del piso, y es una metáfora para el hambre de Venezuela, pero se refiere al puntillismo, a cierta idea de lo cinético, pero está dado por un contexto social. Entonces, se refiere a las tradiciones, pero de una manera positiva. Marta Chilindrón, que juega con esta idea también de la transparencia, de la movilidad, de este espacio que se articula, que es flexible, que está constantemente modulándose.
Este es uno de mis capítulos favoritos, que es la abstracción intercultural, porque yo siento que en América Latina nosotros no hemos hecho suficientemente esfuerzo para poder entender que nosotros hemos tenido tradiciones de abstracción, de cultura material absolutamente importante, con los textiles, con la arquitectura, con un montón de cosas, y que además son culturas que están vivas y que para algunos artistas son completamente. Y aquí tienes algunos casos como Mariela Gois o Gastón Ugalde, que es de Bolivia, o José Vera Matos, que traduce estos, por ejemplo, como la lectura de la conquista de América en estas formas geométricas como arquitectónica, o por ejemplo Cecilia Vicuña, que les recomiendo que vayan a ver su exposición en MOA, que es muy bella, con este concepto del quipu. Son grandes abstracciones espaciales, pero que se refieren, porque el tema de la abstracción precolombina es que el gran hándicap para nosotros entenderlo y asociarlo a la modernidad es que está asociado a un valor simbólico, está asociado a un funcionalismo, es un textil, te lo pones en el cuerpo, es una vasija, que la usas, es una arquitectura, y eso es literalmente como ir en contra de todo, porque nosotros no deberíamos asociar a la abstracción, que es un elemento puro, a algo que es funcional. Y estas cosas realmente asumen no solo eso, sino que asumen también los elementos simbólicos. Por ejemplo, Sonia Gómez, que es una artista afro-brasilera que trabaja a partir de hacer estas series de tejidos cosidos que son de cosas usadas, jugando con ciertas tradiciones del patuá africano, que es una cosa entre sagrada y popular. Esta fue la Bienal de Venecia. Por ejemplo, Manuel Antonio Pichillá, que genera estas nuevas suertes, formas de códices, también trabajando la geometría y la abstracción a partir de los textiles mismos. Por ejemplo, Clarissa Townsend, que es una artista brasileña que ha trabajado mucho el tema del cómo lo maya se ha apropiado del modernismo de Los Ángeles. O por ejemplo, Mariana Castillo de Bol, que es una artista mexicana que habla muchísimo de estas formas prehispánicas que fueron tomadas y dentro del proselitismo político mexicano, de la grandeza del pasado prehispánico a espalda de lo indígena contemporáneo, todos sus valores simbólicos, trata de hablar a esos fragmentos de lo simbólico. Por ejemplo, el género cuerpo de abstracciones, que tiene una obra de Magali Lara, que está aquí presente a mano derecha, Dana Huanca, que es una artista de Bolivia, pero realmente es una artista muy internacional, o Marcia Pastor es una artista de Brasil. Y este tema del cuerpo y la abstracción tiene que ver en parte también con metáforas que tienen que ver con el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la obra de Magali, que tienen literalmente que ver con una cosa que es bastante visceral entre el sentir, el pensar y el cuerpo propio, pero también, por ejemplo, como Marcia Pastora, que crea estas especies de obras que son literalmente ligadas a un tema de la sensualidad del cuerpo, pero también obras como esta, donde el cuerpo es un cuerpo, una obra, por ejemplo, como Pierre Camille, que copia el divisor de Ligia Pape para incluir a muchos cuerpos, por ejemplo, en Guatemala, con obras hechas de pacas que vienen importadas. Habla todo de una suerte de circuito económico. Y por ejemplo Martín Soto Climent, que sí habla directamente del cuerpo, y también hay diferentes temas como Mariela Scafati, que trabaja el tema del cuerpo con la ropa y además organiza esta especie de metáfora de los muebles con bondage, es una cosa queer, o María Ángeles Soto Díaz, que trabaja con el tema del rosado y el tema del feminismo en el arte. O por ejemplo, Rubén Ortiz Torre, que hace esta obra que tú puedes tocar y marca los dedos, y la idea es que es una pintura que está embarazada. Entonces son temas que van desde el feminismo hasta el tema del cuerpo, temas de género. Por ejemplo, Osias Yanov, que es un artista queer argentino que genera estas esculturas móviles justamente para que sean hechas para que pueda el cuerpo experimentarse en tensión con estas estructuras geométricas, y además hay una cosa, es una obra muy interesante. Después, por ejemplo, la abstracción del día a día, aquí en el centro hay una obra de Georgina Brindes, abajo aquí hay una obra en el lado izquierdo de Perla Krause y Valesca Suárez. Georgina y Perla vamos a poder hablar, o por ejemplo Valesca Suárez es una obra
que son literalmente cajas vacías de chocolate. Una persona que come compulsivamente azúcar, en inglés, cuando you have the blues, es que estás deprimido. Y entonces esto del día a día es una de las maneras de hablar de la abstracción, en donde la abstracción realmente se aleja completamente de este tema de la abstracción como ser un espacio autónomo que está completamente divorciado del mundo, como Chiara Banfi, que tiene todo un trabajo con sonido. Estos son discos con los envoltorios de los discos, o por ejemplo Andrea Canepa de Perú, que transforma estas suertes de formas tradicionales de tejidos en formas geométricas que además remiten a cosas un poco precolombinas, o Gabriel de la Mora, que remueve estos techos que tienen la carga de la vida que se ha vivido allí, o María Ángeles Soto Díaz, que tiene esas son todas las etiquetas del consumo de una familia a lo largo de 11 meses en su casa. Por ejemplo, Darío Escobar, que coloca estos papeles debajo de los carros, entonces las grasas, entonces esto habla también de una cuestión social, de qué es lo que pasa, porque estos carros... Esto es la abstracción contingente. Igual, todos estos temas están todos abiertos a la discusión, ¿no? Que pudieran ser otros. Si le iba viendo a Georgina y pensaba, no, yo no debería estar aquí. Y estas imágenes están restringidas a lo que pude hacer, pero podríamos ver cientos y cientos y cientos de obras. Aquí está Mabel Giacone, que también es parte del libro y que no está en el PowerPoint lamentablemente. Por ejemplo, Lucía Cole, que hace esta obra en la Casa Vento de Lina Bobardi, o esta obra de Oscar Muñoz. Si ustedes conocen la obra de Oscar Muñoz, es una obra fotográfica, pero él literalmente genera esta especie de abstracciones en cubos de azúcar sobre la violencia de Colombia. O esta obra reciente de Dorolongo Bahía, que ella hace estas abstracciones por delante, que se remiten además a la época de la Guerra Fría, que es la época del expresionismo americano, que es justamente la época de la gran opresión política también en América Latina. Entonces tú tienes que utilizar tecnología virtual para poder ver que en la parte de atrás lo que está en la información de esas drippings es esta mujer, que es una mujer trans, que tiene una bebé venezolana que está tratando de pasar la frontera. Entonces es una forma de hablar de violencia. Por ejemplo, esta obra de Adán Vallecillo, que son pantones que fueron hechas, son obras que son monocromas, cuando tú las ves de lejos son bellísimas, pero cuando las ves de cerca es un intercambio de estas piezas que son realmente utilizadas en estas motos, en equitos, para poder proteger a la gente que se monta en los carritos para la lluvia. Entonces los cambia por nuevos y se transforma en una especie de metáfora del fracaso de la modernidad de Iquitos, que iba a ser una de las grandes promesas económicas. Por ejemplo, Jorge de León, que literalmente es un ready made, toma un muro de una casa, una favela en Guatemala que está inclusive avaliada y todo, y se transforma, y esas pinturas son cosas como van medio pintadas, o sea, literalmente está tomado. O por ejemplo, Emilia Escárate, que tiene estas series que son de practicables, que son unas obras budistas, en realidad son obras que están tratando de generar una manera de pensar cómo se pudiera crear una iconografía para la energía de lo que significa decir Nam-myoho Renge Kyo. Es una obra que trabaja de algo, habla de algo espiritual. Este es un ejemplo de cómo ya se ve. Aquí está Omar, que después no va a hablar, o Nicolás París, por ejemplo, era panadero antes. O sea, hace esta obra donde tú tienes un molde, hablas con un panadero, tienes una receta para pan, y tú puedes ir a comprar el pan y lo comes. Es literalmente una obra comestible, pero es un cubo, se instala en un lugar donde representa una especie de espacio. O por ejemplo, Jaime Ávila, que tiene esta obra que se llama Talento Pirata. Todas estas obras de marcas de colores son de bolsas de mercado colombianas, y están insertas en el centro de estos mercados piratas de personas que venden estas cosas en la calle, y es un juego realmente maravilloso sensorialmente. Después hay un campo muy abierto, que es la abstracción como lenguaje, y es muy interesante pensar cómo la abstracción tiene que ver en cierta manera como una forma de experiencia del mundo, una experiencia que no necesariamente se traduce, y una forma política también de rehusarse a traducir esa experiencia del mundo de una manera que pudiera ser entendible. Por ejemplo, Diana Solari con los lazos de zapatos de
de Guatemala, de Lacayo, Danilo Dueña con sus obras descartadas, por ejemplo Karina Pejsajovich con su máquina de hacer color, que tiene todas unas configuraciones que se dan, o María Evers, que tiene una obra que va creciendo como una gran constelación en su casa, con pequeños objetos encontrados, va como atomizando el espacio, ¿no? O por ejemplo Ana Matzei, que Ana Matzei tiene toda una noción también de cómo la abstracción libera el cuerpo también. O por ejemplo Cristian Camacho, que también tiene unas... fíjate, por ejemplo, los temas de los títulos son sumamente importantes, que es la relación entre un posible imaginario que existe entre la estética de lo que estamos viendo y lo que pudiera ser un juego epistemológico de lo que las palabras pudieran sugerir, y que puede ser una cosa también contradictoria. Entonces ahorita, a mí personalmente, todas estas cosas tienen que ser hechas de la mano de los artistas. Muchísimas veces me ocurre que con la crítica y con la academia, que nosotros entramos como una especie de esfera en donde nosotros seguimos como trabajando como en paralelo al arte, pero no necesariamente con diálogo. Entonces yo siento que, especialmente con la abstracción, por ejemplo Adán Vallecillo habla mucho de que una de las críticas que se hace a la abstracción es que no es política, pero él dice, pero muchas veces tú ves un arte político que reproduce en el arte político las cosas que está criticando, o sea que su materialidad es invasiva, es nociva, hace todas las cosas pero se justifica políticamente. Cuando hay obras que están hechas de una manera, dentro de un respeto, dentro de una materialidad que se genera como toda una dinámica diferente, que tiene una ética distinta y que tiene todo un conceptualismo particular. Entonces vamos a empezar por Perla. Yo no sé, yo creo que voy a manejar, aquí tengo una primera obra, bueno, Perla, lo lindo es de que estemos trabajando con artistas mexicanos, que yo espero que ustedes los conozcan a todos. Perla está trabajando desde finales de los años 70, es una artista realmente multidisciplinaria. Yo no creo que se pudiera defender estrictamente como abstracta por la manera como ella incorpora materiales, como ella trabaja con el espacio, genera esta especie de acumulaciones espaciales. Ella tiene ahorita una instalación en la Galería Massa y es parte de la colectiva Modern Love, que es parte de uno de los proyectos satélites aquí en el pasaje San Antonio Abad 130. Y en el 2021 va a ser un proyecto en el MUCA, Seúl, que es un proyecto sobre piedra volcánica. Los voy a introducir a todos para ir después hablando con cada uno. Georgina Bringas trabaja desde más o menos los años 90, mediados de los años 90. Ahorita tiene una obra en la sección de laboratorio, está trabajando en marzo para un proyecto en Tapazongo, en Cuernavaca, con una intervención pública, que es uno de los campos en donde realmente Georgina siempre ha sido como más expansiva y libre. Y Omar Barqué, que trabaja desde finales de los 90, yo le pregunté que si trabajaba desde los 80, pero me olvido que es muy joven. Tiene una exposición en la Galería de Ronnie, que espero que todos ustedes puedan ver. Entonces, Perla, aquí tengo una imagen. O sea, la primera pregunta para mí que quisiera hacer es, ¿cómo podemos pensar tu obra desde una posible noción personal de lo que es lo abstracto? Y digo personal porque para mí la abstracción se define cada persona, no hay una definición del libro, de la enciclopedia, de nada de la abstracción. Para mí cada artista necesita inventar lo que es para sí mismo esto. Hola, bueno, antes que nada, gracias, gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha? Más cerca, ¿sí? Ok. Para mí la abstracción es como una especie de lenguaje, un sistema. No sé si me considero artista abstracta o no, sin embargo me doy cuenta que la utilizo todo el tiempo. Se vuelve una serie de coordenadas, de líneas en el espacio donde estoy trabajando. Entonces se vuelve una especie de componer con objetos, con materiales, a veces pictóricos, a veces tridimensionales, ir y venir entre ellos. Por lo menos en este caso particular de esta obra, porque esta es una obra que no contiene esos elementos, digamos, más orgánicos. Aquí tenemos, digamos, es muy monocromo. Estás trabajando con el negro, no sé si es grafito, y con estos elementos geométricos que se sobreponen sobre estas diferentes texturas. ¿Pudieras, por ejemplo, hablar de esto particularmente? Sí, lo que sucede es que la pintura y los bastidores me han llevado a
en algún momento en el taller se han acumulado y se vuelven capas y capas y capas uno sobre otro, que en un principio comenzaron siendo nada más una acumulación, pero después me percaté que era una composición y que si yo volteaba un bastidor yo veía la estructura y posteriormente ya esa estructura se liberó y no necesariamente ya tenía la tela, entonces se volvió un objeto. Entonces este afán de ir y venir entre la pintura y la escultura, entre lo bidimensional y lo tridimensional, donde la geometría como que se expande, es como pintura, escultura expandida. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿de dónde vienen las texturas que se ven en las diferentes superficies? Todas son frottage, improntas de otros materiales. No se oye, ¿verdad? ¿Sí se oye? Son frottage que hago con grafito sobre la tela, con grafito, con tela sobre piedras o sobre grietas, o sea, es como conservar la memoria del trabajo de otros. En ese momento se vuelve político, ¿sí? Sin yo necesariamente estar hablando de un proyecto político, pero todo este trabajo fue hecho para una exposición en Puebla acerca de los materiales locales de Puebla. Por ejemplo, en un caso como este, que ya empiezas una acumulación, tienes elementos cerámicos, tienes elementos de piedras, tienes elementos verticales, horizontales, acumulaciones. A mí sí me ha parecido muy interesante la manera como tú vas armando estas cosas que terminan siendo como tan intensas, ¿no? Sí. Esta es justo la vista del taller antes de que se vaya a la exposición de Puebla. Entonces, me di a la tarea de trabajar con materiales diversos que tuvieran relación al estado de Puebla. Entonces, todas las piedras acumulables, contenidas a veces en el contenedor y la geometría me ayuda a darle cierto orden, porque si no se volvería mucho más caótico esa acumulación. Entonces hay piedras que tienen fósiles, hay recinto, hay piedra de Tecali, de Tepeji, etcétera, y todas las piezas de atrás que se ven planas son pinturas que se expusieron también en esa exposición, y es una suerte de gran gabinete. Yo estudié un año de antropología, entonces supongo que viene a salir por la puerta de atrás o la de adelante también esa necesidad de hablar de la memoria, y son como mesas arqueológicas también. Y aquí nuevamente el bastidor, el del lado derecho, sí está cubierto con tela y pintura, en este caso óleo, pero después estos bastidores que iban a ser recubiertos de tela se convierten nada más en soportes, a veces repisa, que son como mis límites para yo ahí colocar, y que me dan una libertad infinita de colocar casi cualquier cosa, materiales tridimensionales, piedras, pinturas, resina, y se vuelve un enorme ejercicio de composición, ¿no? Sí, yo creo que este es un ejemplo interesante de cómo, si uno mira la obra por sí misma, el hecho, por ejemplo, si una obra es un frottage, ese frottage es de por sí ya un diálogo con un elemento que se externa a la obra misma. Es idea greenbergiana que la obra existe sencillamente en el plano, como una especie de mundo único que no se relaciona. A mí lo que me parece interesante de la obra de Pablo es esta especie de relacionalidad que existe entre los elementos, que contradice lo que debería ser el plano de la pintura, y hay como diferentes diálogos que ocurren al mismo tiempo, que ella organiza de alguna forma para que terminen de alguna manera componiendo como una gran cosa, ¿no? Una gran estructura que no necesariamente tiene un orden estricto, pero sí tiene como una especie de integridad, una especie de estructura interna, ¿no? Sí, de hecho sí, aunque muevo las piezas constantemente, pero llega algún momento en que digo, bueno, esta es una posibilidad, o tendría 3 diferentes posibilidades, pero sí el mover las piezas se vuelve como importante también. Por ejemplo acá,
A mí me gustaría que hablaras un poco de cómo, esta idea de cómo transformas el espacio, ¿no? Porque todo lo que tú haces de alguna manera crea algún tipo de tensión espacial. Nunca es un cuadro que sencillamente está en un muro o algo que siempre estás, además colocando elementos horizontales con verticales y cosas así. Sí, estas son las primeras piezas y de hecho he continuado por este camino de generar como espacios habitables que uno puede recorrer y como que sientes de manera fenomenológica qué pasa con el cuerpo humano. Entonces son fragmentos de piedras de mármol que son recicladas porque son, ¿cómo le llaman? Descartes, totalmente descartadas, tiradas a la basura y que yo recolecto con residuos de polvo de mármol o de cualquier otra piedra y genero estas especies de paisajes habitables, ¿no? Donde hay piedra recargada, suspendida y que uno tiene que entrar en el paisaje, ¿no? Hay una cosa como una tensión entre lo natural y lo humano, o sea, la arquitectura, que es una cuestión, digamos, interna con lo externo. Sí, se está volviendo una cuestión también arquitectónica, donde como digo, el caminar, el recorrer el sitio, o aunque sea un cubo o que sea un camino, se vuelve casi como lo importante, o una parte muy importante de la pieza, el escuchar las piedras abajo, romperse inclusive más, o poder estar en relación a los materiales. La materialidad no es muy importante, entonces la piedra, el plomo, el agua, todos los materiales me dicen algo, ¿no? Diferente. Que voy a... ¿Cómo? ¿Posición? En Puebla, este está en el Museo Amparo. Sí. Voy a pasar rapidito a Georgina para que todos tengamos tiempo y después hay tiempo de conversar la cena, pero no quiero que nadie deje de hablar. Ok, Georgina, yo sé que tú no me mandaste esta imagen, pero yo la coloqué. Una de las cosas, bueno, primero sí me interesa también pensar cuál es tu perspectiva sobre la abstracción y cómo te ves tú en relación a ella. Porque también pudiéramos decir, al igual que Perla, que no eres abstracta, pero ese no es el... ¿Ya? Sí, bueno, creo que mi trabajo parte de una necesidad de entender mi relación con el espacio y cómo yo me sitúo dentro de ese espacio, cómo yo lo puedo aprender o entender. Y en mi práctica artística, desde que me empecé a trabajar en la escuela, yo sentí que tenía en mi práctica artística en la escuela sentí que tenía como una inclinación a organizar las cosas, a organizar el espacio y entenderme cómo yo lo percibía. Y esta repetición de elementos me hizo entender que había un interés y una búsqueda, y empecé a utilizar los patrones que se utilizan para organizar el tiempo y el espacio, para aproximarme a entenderlo para mí misma, en principio, ¿no? Entonces creo que ahí está el nivel de abstracción, que a la vez puede ser más abstracto, ¿no? Porque son unos códigos que de por sí ya tienen esa carga abstracta, pero pues, dentro de mi cotidianidad es algo que parte de la realidad, ¿no? No, claro, porque además uno tiene que pensar que nuestra manera de medir, por ejemplo, un metro como el que tienes aquí, claro, me interesa saber cómo compones eso estéticamente, porque escoges unos colores específicos, pero el metro es una de las formas de medir el tiempo. Sabemos que hay muchas otras medidas, sabemos que hay tiempos paralelos, hay simultaneidad de tiempo, o sea, ¿dónde te ubicas tú allí? Y cómo al final, por ejemplo, en este caso que no es tiempo sino es espacio, es una medición, cómo termina transformándose esto en algo que te informa tanto lo estático como tu interés por ese concepto de la medida. Sí, platicando con un amigo, con Daniel Garza, me decía que yo le daba una salida, bueno, así yo lo percibo también, una salida abstracta o formal a esta solución temporal o espacial que yo quiero encontrar en mi trabajo. Entonces sí he hecho mano como de recursos o artistas que a mí me interesan para darle una estructura y una salida formal y quizá con un lenguaje abstracto, pero es altamente conceptual y más vivencial que solo la imagen pura, ¿no? Sí me interesa y sí tengo
pues una carga visual que no puedo negar, entonces sale, ¿no? No niego la cruz de mi parroquia porque sí está ahí, pero creo que sí, el trasfondo es puramente conceptual y se refiere más a la narrativa personal que a un lenguaje abstracto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esa otra obra es mucho más como gráfica, ¿no? En este caso se llama El viaje lineal. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo podemos entender ese viaje espacialmente entre un cuadro y el otro? ¿Es el color que se acumula desde el blanco al negro? Sí, bueno, estas son unas bastidores que miden 1 metro por 1 metro, entonces cada línea mide 1 metro, son líneas de estambre. Entonces, bueno, en estas piezas se va acumulando la distancia. Entonces, para mí era como una cápsula espacial en donde yo podría acumular esa distancia y se iba conteniendo desde ese metro cuadrado, desde al principio teníamos 50 metros, 100, hasta 600 o 700 metros, en donde esa superficie de 1 metro por 1 metro estaba cargada como de esta extensión lineal, que para mí era un recorrido espacial también, ¿no? Entonces era una manera de emplazar el espacio y el tiempo dentro de una superficie que narraba ese espacio y lugar, pero que se convertía también en una imagen, ¿no? Entonces tiene una salida formal mi obra, pero también me gusta como este recorrido que viene atrás y toda la narración espacial que tienen y la carga que cada obra contiene. Solo que últimamente he estado leyendo bastante sobre física cuántica, y la física cuántica es muy interesante porque en la física cuántica toda la relación de espacio-tiempo es muy distinta y hay todo un tema que tiene que ver con la energía y la temporalidad, en donde algo no se hace visible hasta que tú puedes de alguna manera hacerlo visible. Si no, es energía. Entonces, claro, esta especie de pasaje desde la luz a la oscuridad me hizo pensar un poco en esto, porque en realidad la energía, de donde nosotros venimos como materia, viene del vacío, de la energía pura, por decirlo, ¿no? Subatómica. Entonces, claro, ahorita quisiera pasar a otro aspecto tuyo, que es cuando tú cómo te abres al espacio, que siento que para ti eso ha sido como un componente muy, muy importante, más que el, digamos, contener tu obra en los bastidores, es cómo juegas y abordas el espacio. Sí, yo prefiero trabajar sobre el espacio y hacer intervenciones que me permiten entender esta parte como artista, es como llevar al estudio o como yo trasladarme como artista a ese espacio y convertirlo en el estudio de trabajo, en donde pues hago como diferentes narraciones espaciales, diferentes direcciones y organizo para mí ese espacio, ¿no? Que en principio es no sé, inaprehensible, pero me interesa cómo a través de la materialidad de los elementos que utilizo, en este caso me gusta la línea porque siento que la línea narrativa que construye, que puede organizar, y me gusta darle como un orden al espacio y incluso a la mirada y el recorrido. Este es un cine que estaba como en obras en Bogotá y nos dieron este espacio para exponer. Y bueno, es bastante alto, no me acuerdo cuánto medía, pero era una distancia muy considerable. Me interesó mucho hacer a partir de un elemento que es el estambre, hacer como una narración visual y organizar con los mismos colores del espacio un juego visual que hablaba acerca de la luz también, de cómo ese espacio se desenvuelve y en la noche también se puede mantener abstracto. Entonces creo que para mí esa es como la base de abstraer el lugar y el espacio. Porque, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa cuando el espacio es un espacio? Porque ese es un espacio arquitectónico y aquí tienes un espacio externo, un espacio urbano abierto. En este caso, bueno, ¿esta piscina fue vaciada a propósito para tu obra? No, es el Parque España, que eventualmente está como lago del parquecito, no tiene agua, es como una fuente, pero me interesó hacer como un ejercicio de traslación de estos elementos del agua y de hacer un juego visual con el espectador para desde el punto de vista en donde se situaba se podía ver como algo cubierto de esta línea azul que es cuerda, pero me interesaba este punto de vista de trasladar en distancia lineal un espacio que era llenado por otro tipo de elemento como es el agua. Entonces sí es un juego visual y sí tiene
desde la posición del artista sí es muy óptico, mi trabajo también tiene como esa tendencia, pero responde siempre a la investigación que para mí es importante, que es lo conceptual, como acercarme al espacio, en este caso al volumen de la cantidad de agua, y sí es algo que cuando se despliega este material, cuando lo veo en materia, sí pasa como un poco esto que lo matérico y la nada se convierten como en algo que se empieza a significar, ¿no? Y a la vez es algo que puede ser muy invisible, pero sí se convierte en algo material cuando el punto de vista del espectador se sitúa en diferentes lugares de la pieza. Y de hecho aquí esta idea de que tienes metros cúbicos y metros lineales realmente se experimenta de esa manera porque hay una profundidad que es completamente virtual, por decirlo así, no más que real, hay una suerte de ilusión. Bueno, ahorita vamos a pasar a Omar. Disculpe que estoy un poco apurado, pero por lo menos se da una idea. Entonces, en el caso tuyo, Omar, o sea, tú sí has sido una persona bastante declarada dentro de la abstracción, a pesar que haces, o sea, pero eres muy multidisciplinario, o sea, tu abstracción está informada por una performatividad, está informada por el tema de tu trabajo en música, por un trabajo de colectividad, por tu relación con el espacio, toda una cosa con la arquitectura, los objetos encontrados. Entonces, dependiendo de en qué formato estás trabajando, se manifiestan diferentes cosas. Pero primero me gustaría que partas un poco del lenguaje, ¿no? Bueno, en estas obras en particular, y bueno, en mucho de mi trabajo siempre estoy tratando de evocar diferentes cosas. Tal vez a veces acierta bien, a veces no, pero creo que lo que a mí me late es tratar de hacer palimpsestos de referencias, y en este caso estas abstracciones en realidad vienen de libros de ciencia de la enciclopedia Time Life, son las portadas de los libros, tienen muchas capas de procesos gráficos. Los glitches o imágenes que pueden verse un poco como más op art, que se ven como movidas, vienen de imágenes de libros de ciencia, donde los diagramas de lo imperceptible se intenta diagramar cómo se desplaza el sonido o la visión en el espacio, cómo se refleja la luz. Trato de utilizar abstracción que deriva de la ciencia para tratar de jugar con ella y básicamente construir una secuencia de paisajes o de mareas, de atardeceres, que están ligadas a movimientos o piezas de piano. Esta pieza corresponde a una obra que escribió Béla Bartók, este compositor húngaro, que se llama En plein air, o en el aire, o en pleno aire, o que también en la traducción en inglés es Out of Doors. Y tiene 5 movimientos, y cada movimiento tiene una cadencia distinta y evoca el paisaje de una forma distinta. Y bueno, yo soy una persona originaria del Caribe y trato de trabajar con el paisaje desde esta belleza, desde esta cosa idílica, pero también desde la tormenta y desde su dinamismo. Entonces traté de generar una secuencia de abstracciones, analizando y estudiando la narración musical, las formas de la partitura, y a partir de eso empecé a generar estas secuencias de abstracción. Bueno, en el caso de esta pieza también hay una referencia a lo musical. Básicamente tomo una pieza que es la última obra que escribió en vida Robert Schumann, en una época en la que él estaba ya en su época de esquizofrenia y delirios más profunda. Él contaba que que soñaba o que escuchaba constantemente el fantasma de Schubert, que le dictaba una melodía muy bella, y al mismo tiempo luego contaba que en sus diarios contaba que un demonio le decía que se matara, que se ahogara en el Rin. Y bueno, las dos cosas las intentó. No terminó al final de escribir estas variaciones, que se llaman las variaciones fantasma. Lo que hice fue un ejercicio donde utilicé la partitura que existe, separé los componentes que toca la mano derecha y la mano izquierda, los rearticulé gráficamente, de modo que evocaran una especie de cascada, una especie de conjunción de todos los elementos, y que fuera muy difícil para el intérprete poder leer la partitura, casi como aventarlos de alguna manera al río o meterlos en una maraña. ¿Y la música que interpretan cuál es? ¿La de Schubert? La de Schumann. Sin embargo,
no se puede tocar la pieza, o sea, no se puede tocar tal cual porque la partitura está reorganizada y también está dividida por un vidrio, entonces hay un ejecutante que se encuentra afuera y un ejecutante que se encuentra adentro, y la pieza básicamente es legible en ciertas partes. Pues colaboré con algunos compositores para determinar algunos ejercicios y algunas instrucciones específicas para poder oscilar al interior de esta nueva partitura y que se conservará cierta información armónica original de la pieza. Por otro lado, se hizo una colección de grabados que se pueden ver al fondo. Todos estos grabados también derivan casi de copiar todas las alturas de lo que toca la mano derecha, que en esta parte del grabado es la parte inferior, y en la parte superior anulé todos los pentagramas y únicamente dejé la puntuación de lo que tocaría la mano izquierda. Y en esta parte de la misma exposición, ¿no? No. Esta pieza sí es justo parte de la primera imagen. Fue una exposición que curó Tobias Ostrander, fue la primera vez que mostré en un museo. La exposición se titulaba Reverb, por reverberación, y mostré diferentes cuerpos de trabajo que estaban cercanos a la idea de abstracción. Los cuadros pequeñitos que se ven ahí al fondo tenían que ver con la forma en la que atraviesa la luz en un espacio cerrado. O sea, eran imágenes que yo recordaba antes de dormir, de cómo antes de apagar o cerrar todo, se proyectaban ciertos destellos de luz a través de las ventanas o abajo de las puertas. Y las imágenes, por ejemplo, de esta pieza también tiene una memoria vivencial. Yo crezco en el Caribe constantemente. Mi casa estaba en una colonia que se llamaba Las Casitas y estaba en una parte muy pantanosa en el pasado, entonces se nos inundaba todo muchísimo. Y constantemente lo que hacíamos para sobrevivir a las lluvias era subir los objetos más valiosos encima de sillas, o hacíamos como construcciones o pirámides que iban acumulando los objetos, y lo que se quedaban abajo eran estos enormes charcos o espejos de agua. Y yo con mi hermano solía jugar abajo de las mesas, o escribir cosas, o mensajes, o dibujar, en fin. Después muchos de esos objetos se desechaban, pues porque habían sido perjudicados por la inundación. Entonces, mucho de la escultura o de las formas a las que me aproximo a la escultura tienen que ver con estas memorias, con los objetos cotidianos, debilitarlos o utilizar esta idea de la humedad o de cómo se van debilitando, en este caso tallando una piedra y haciéndola un poquito, una pata de la cama y haciéndola más cortita, como si se fuera hundiendo, y tratar de invertir el paisaje, que esa es una idea que también juego mucho con estas pequeñas secuencias abstractas que evocan el charco de agua, la noche y la tarde, ¿no? Se brincó la última. Bueno, esta pieza también. Esta pieza es como se llama Las Mareas, tiene que ver con un recuerdo de cuando se inundaba mi casa. Teníamos una litera, mi hermano y yo, y mi mamá subía en ladrillo, subía en la litera, entonces se anulaba la cama de arriba y mi hermana tenía que dormir conmigo, no había de otra, y entonces nos dividíamos la cama en diagonal él y yo, y cuando una vez me desperté había una inundación casi de un metro y medio, una cosa, no, estábamos así altísimo, y recuerdo mucho que desperté y estaba toda la casa como si fuera un espejo de agua, todo se veía duplicado, y había un sapo aquí al lado de mi hombro, entonces me asusté mucho, el sapo brincó y se movió todo el agua, y recuerdo que era como una imagen muy fantástica. Entonces constantemente trato de evocar, esa es la razón por la que trabajo mucho con esta idea de cómo la percepción es engañosa, y cómo se puede conjugar con estos objetos cotidianos, romperlos de alguna manera, generar una especie de ilusión óptica con ellos, pero también tratar de evocar el paisaje, y también busco constantemente ligarlo o relacionarlo con narraciones poéticas, o busco poesía que está ligada a este tipo de escenas. Y creo que estamos ya el tiempo acabado, pero para mí, o sea, lo interesante de escucharlos de ustedes tres es que eso para mí es lo que es realmente fascinante de la abstracción,
que o sea, el hecho que Omar decida agarrar a esta cama, fragmentarla, dejar este pequeño fragmento que sí se refiere a una realidad, se refiere a esta memoria, pero todo lo demás es una especie de espejismo entre el recuerdo, el juego del espacio, y además una especie de deseo justamente de hablar de esto que no se puede hablar, de conseguir una forma de articularlo. Por ejemplo, en el caso de Perla, que crea esta especie de diálogo, de relacionalidad con esta materialidad, esta espacialidad, o en el caso tuyo, que tú trabajas con esta idea de traducir esta temporalidad, pero de materializarla y crear esta especie de volumen de la materialidad, pero al mismo tiempo de las medidas del tiempo y eso, pero al mismo tiempo desmaterializarla. O sea, entonces las voluntades son, por un lado, hay una voluntad de expresión, una voluntad de conceptualizar, y al mismo tiempo hay una voluntad de abstraer. O sea, estas cosas se podrían manifestar de maneras completamente distintas, pero se escoge un lenguaje que de alguna manera, por eso yo siempre pienso que esta idea de Merleau-Ponty, del perceptualismo en el cuerpo, que no está desasociado de la mente, que es una forma de conciencia, que es también una forma de epistemología, pero que está unida a esta cuestión no de esta idea cartesiana de cuerpo-mente, y que se generan estas formas completamente abiertas e indefinidas, en vez de verlas como planas, definidas, predecibles, decorativas, confinadas al cuadro, históricas, verlas completamente como lo contrario, como espacios de posibilidades infinitas de experimentación y expresión. Y esa es un poco mi defensa, y yo creo que ustedes traen un buenísimo ejemplo de eso. Bueno, disculpen, si tienen preguntas no, se acercan, pero creo que tenemos que terminar, ¿no? Sí.